están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de vivienda. Pues pusimos Pemex para la próxima semana. Hoy es vivienda. Vamos a felicitar a una estudiante. Me pasaron esto hace un ratito. Valeria Palacios Cruz. Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del CONALEP y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz. Ya pronto nos vamos a reunir con ella, parece que el día de hoy la van a premiar y muchas felicidades. Bueno, hoy vamos a hablar de vivienda. Va muy avanzado el programa de vivienda para el bienestar. Ahora les vamos a dar todos los datos. Recuerden que el objetivo es que 1 millón, yo puse de objetivo 1.250.000, Edna pone de objetivo 1.500.000 familias. El objetivo es que 1.250.000 familias, al menos, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, tengan una vivienda propia. Ese es el objetivo. Son familias que, si no hay un programa de vivienda especial para ellos y para ellas, no tendrían acceso a la vivienda. Porque la vivienda, pues en México no es muy accesible. Y este programa, pues, permite que quien está afiliado al Infonavit tenga este acceso y quien no esté afiliado al Infonavit también lo tenga. O al Foviste. En México ustedes saben que la seguridad social es a través del IMSS y el Infonavit, del ISSSTE y toda su integralidad con Foviste, con Pensioniste. Y hay familias que no tienen este acceso a la seguridad social, aunque tienen acceso a los programas de bienestar, como la pensión adulto mayor. Pero en este caso, una parte muy importante de las viviendas es para estas familias a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces les vamos a informar los avances en la construcción, cuántas viviendas ya se están construyendo, cuántas viviendas ya están asignadas a familias y cuántas viviendas vamos a tener construidas para el 2026. El programa, como saben, se llama Programa de Vivienda para el Bienestar y además está el programa de escrituración. Muchas familias que no tienen la certeza jurídica de su predio, es 1 millón de viviendas que tengan escritura, esa es la meta. Además, pues la disminución de las tasas de interés, de los créditos, que son más de 5 millones de familias beneficiadas. Así que si lo pensamos con el programa de vivienda para el bienestar, al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias en el país, las que menos tienen, las familias que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda. Bueno, vamos entonces con Edna primero. Con su permiso, Presidenta, efectivamente, pues con las buenas noticias del importante avance que tiene el programa de vivienda para el bienestar. Adelante, por favor. Este dato y esta claridad con la que expone la Presidenta del programa de vivienda para el bienestar
es bien importante. Originalmente, la meta planteada fue de 1 millón de viviendas nuevas a través de, básicamente, de Infonavit y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Conforme fue pasando el tiempo, se fue consolidando el programa. Hoy el gran reto sería 1.800.000, como dice la presidenta, pero al menos de ese 1.800.000 sería la conclusión de 1.250.000. ¿Cómo se distribuye esa meta? Básicamente se incrementa de manera sustancial Infonavit con 1.200.000, que tiene toda esta capacidad, 500.000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda, y ya se suma 100.000 viviendas a partir de Foviste. Entonces, esa es la propuesta. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar al 1.800.000 y estos datos también son bien importantes. En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393.686 viviendas a través de Infonavit y de CONAVI en todo el país. Quiere decir que se superó la meta. Si ustedes recuerdan, en la conferencia pasada ya estábamos alcanzando las 390.000, ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades del país. Entonces, este es el dato duro. Cuando señalo que son suscripciones, es que implica llegar a suscribir con menos contratos, significa contar con el suelo, contar con todas las factibilidades, elaboración de proyectos. Entonces, todos estos contratos se lograron en estos más de 470 proyectos. También se otorgaron 420.000 subsidios o apoyos o créditos en todo el país. Un número muy importante fue en el oriente del Estado de México, con más de 100.000 apoyos, que también supera la meta prevista originalmente para 2025. Y con eso se beneficia a 1.5 millones de personas. Adelante. De la certeza jurídica, que también nos habló la presidenta, en 2025 se entregaron 270.000 documentos, una parte a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, con escrituras en los lotes de las familias, y el resto con documentación de Infonavit y de Foviste, que se refiere a la certeza jurídica, a la liquidación de créditos, y que también ha tenido un gran impacto. 970.000 personas beneficiadas en 2025. Adelante, por favor. Un programa muy importante que se sumó a Vivienda para el Bienestar tiene que ver con mejorar las condiciones crediticias de los créditos, de lo que se llegó a llamar los créditos impagables, y entonces con Infonavit y con Foviste se mejoraron las condiciones crediticias de 4.8 millones de personas. Adelante. De la meta de 2026, que también ya está muy avanzado con todo lo que se trabajó en 2025, la meta es la 400.000 viviendas, con lo que llegaremos prácticamente al 50% de la meta sexenal. Ya hay la reserva territorial necesaria para lograrlo. En realidad, hoy ya existe esta reserva para construir 900.000 viviendas. Adelante. Vamos a dar certeza a 200.000 familias. Quiero decirles que desde el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, este año, si bien la meta para el INSU se alcanzó 20.000 escrituras, para este año se va prácticamente multiplicar por 10, ya que se avanzó en todos los procesos previos para lograr esta escrituración. Y adelante, por favor.
Sí, creo que ya con esto concluimos el resumen general de los avances de este gran programa. No puedo evitar insistir con todas las personas que nos escuchan en que no caigan en fraudes, que todos los trámites han sido muy ágiles en todas las instituciones, que a través del portal viviendabienestar.gov.mx accedan para todas las dudas y aclaraciones. Ya los compañeros Yabneli, Octavio y Rodrigo nos darán detalles, pero verán este gran avance que se ha hecho de manera directa y sin intermediarios. Muchas gracias. Gracias, Lisa. Rodrigo. Allá también. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta de cómo vamos en la CONAVI. La que sigue, por favor. Bueno, el programa seccional son 500,000 viviendas nuevas en unidades habitacionales y 300,000 mejoramientos. El programa de este año era arrancar las 86,000 viviendas nuevas y los 100,000 mejoramientos. Recordar que estamos construyendo viviendas de 60 metros cuadrados para las familias y un prototipo especial para jóvenes, una vivienda renta para jóvenes. Ya entregamos los 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México para ampliar, mejorar la vivienda de los que recibieron este apoyo. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante es el apoyo de los municipios, de los gobiernos estatales y de la Federación para el tema del suelo. La CONAVI está trabajando con suelo donado por esos tres órdenes de gobierno. Tenemos 381 predios que suman 1,741 hectáreas para hacer 204,734 viviendas. Y ahí ponemos en este cuadrito cómo está distribuido los predios, las hectáreas y las viviendas para cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Para este 2025 que terminó, estamos trabajando en 214 predios, en 971 viviendas y tenemos ya en ejercicio en obra 82,497 viviendas. Y también ahí ponemos un cuadrito donde está cada uno de los estados, cuántos predios, cuántas hectáreas y cuántas viviendas ya estamos construyendo de estas 82,497 viviendas. La que sigue, por favor. Este es como está desarrollándose el trabajo que termina el 2025, que es, tenemos contratados y en proceso de obra 133 predios que suman 49,339 viviendas. Cuando decimos están en obra, nos referimos que ya están pegando bloc, poniendo losas, ya están levantando los edificios. Y cuando hablamos de viviendas que están en trabajos preliminares, estamos hablando de acomodo de tierra, de las plataformas, de la armazón de las cimentaciones. Ahí tenemos 81 predios, 33,158 viviendas. Y traemos 13 predios que están desarrollándose los proyectos ejecutivos. En total suman las 86,000 viviendas que están en proceso. De esas 86,000 viviendas, el 20% son prototipos de vivienda para jóvenes de 40 metros a 45 metros cuadrados, 17,200 viviendas para jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el avance? Aquí presento una serie de imágenes de cómo va el avance de la obra. Este es en Los Cabos, allá en Baja California Sur. Con ese arrancamos el programa de vivienda para el bienestar allá en Los Cabos. Prácticamente la unidad está ya levantada, terminada. Estamos construyendo 704 viviendas, que es para la reubicación de las familias que viven en la zona de riesgo en el río seco de allá de Los Cabos. La que sigue, por favor. En Cajeme, en Sonora, estamos construyendo 302. Son
no solo 302, si vemos luego el cuadro, en Sonora tenemos 6,000 viviendas en procesos. Solo estamos mostrando algunas de las obras. La que sigue, por favor. En Tepic, Nayarit, estamos ahí, este proyecto son de 304 viviendas. La que sigue, por favor. En Yurecuaro, ahí en Michoacán, son 448 viviendas. La que sigue, por favor. En San Agustín, Tlaxiaca, estamos construyendo 2 unidades habitacionales. Esta es de 2,500 viviendas en un predio que se llama Destic, allá en el estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. Y este es Signova, también ahí en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca. Aquí son 1,410 viviendas en un predio que se conoce como Signova, como Signova. Sí, adelante, por favor. Aquí estamos en Querétaro, Ezequiel Montes, estamos construyendo 148 viviendas en este predio. La que sigue, por favor. Aquí estamos en Puebla, en el municipio de La Esperanza, 360 viviendas. La que sigue, por favor. Cuautla de Morelos, 512 viviendas. La que sigue, por favor. San José, Chiapa, allá en Puebla, 1,160 viviendas. En Huimanguillo, Tabasco, 880 viviendas. La que sigue, por favor. En Tapachula, Chiapas, 1,424 viviendas. En Mérida, Yucatán, 50 viviendas prácticamente terminadas. En Tepacán, también allá en Yucatán, 100 viviendas. La que sigue, por favor. Y esos son los trabajos preliminares en Tamaulipas, Sinaloa, Durango, en Chihuahua. Esa es, digamos, una muestra de los avances de la obra de la CONAVI. La que sigue, por favor. ¿Y cómo construimos el padrón? Aquí es muy importante porque la instrucción de la presidenta para iniciar el proceso de vivienda es no tener intermediarios, que la relación del gobierno y los programas sea directamente con la gente. Entonces hicimos un diseño para que todo mundo que quiera ser parte del proyecto de vivienda pueda hacerlo, pueda participar. Realizamos en 3 etapas los registros. Se instalaron 181 módulos de registro en 30 estados de la República. Se registró un total de 223,204 personas. En agosto, 93,216, en septiembre, 61,304 y en noviembre, 68,648. Una vez que hicimos la revisión, recuerden que las familias no deben ser derechohabientes, ni de Infonavit ni de Infoviste, no deben de tener propiedad y deben de ganar menos de 2 salarios mínimos. Cuando se hace ya el filtro, nos quedaron 180,809 familias viables para el proceso de esta primera etapa. Siempre es muy importante decir que estamos hablando de la primera etapa de vivienda, de lo que van a ser las 500,000. Y luego pasamos, la que sigue, por favor, a las asambleas y los sorteos. Es decir, todo el mundo donde la demanda rebasa las viviendas que van a hacer, entramos a un proceso de sorteo. Realizamos 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 estados de la República. En los casos donde los proyectos suman más de 150 viviendas, pasamos directamente priorizando y asignando de manera directa a adultos mayores y a personas con discapacidad, y los demás los mandamos al sorteo. Terminamos con vivienda familiar con 65,998 familias ya asignadas a los proyectos de esta primera etapa, con un número de viviendas de 16,499 para jóvenes para vivienda en renta. En un total tenemos ya un padrón definido de 82,497 viviendas. La que sigue, por favor. Ya para finalizar, tenemos aquí las redes por las cuales nos podemos comunicar, tener información, la de atención, la de quejas, las redes y lo del portal ciudadano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. Adelante ya. ¿Aquí?
Con el permiso de la presidenta, buenos días a todas y todos. Voy a informar los avances del FOBISTE. Adelante, por favor. ¿Cómo cerramos la cartera en 2025? Con 845,661 créditos vigentes. ¿Y cómo se divide esta cartera? El 70 o poco más del 70% para personas activas, personas jubiladas 14.2%, fuera del sector 15.5%. Aquí en esta cartera o en este segmento de personas que trabajaron en el gobierno y que obtuvieron su crédito, la cartera vigente es del 19.2%, es decir, más de 25,000 personas que fueron trabajadoras al servicio del Estado siguen pagando su crédito y el 80.8% dejan de pagarlo. Y ahorita quiero anunciar un beneficio para todas ellas y para todos ellos. En relación al programa de justicia social que pudimos hacer gracias al decreto de la presidenta y que tiene esta meta de 400,000 personas acreditadas, ya cumplimos nuestra primera etapa al 100%, en la que se beneficiaron de manera principal a las personas pensionadas y jubiladas. La segunda etapa ya alcanza el 73% y este 30 de enero vamos a concluir el 100%. Y la tercera etapa, que se trata de las reestructuras de personas activas, la vamos a concluir el 15 de febrero del presente año. Recordemos que el programa de justicia social con el que se condonan y se están resolviendo y liquidando los créditos para el caso del FOBISTE comenzó en el mes de mayo, después de la publicación del decreto de nuestra presidenta, y hemos beneficiado a más de 247,000 familias hasta la fecha. Y esto ha sido posible por la difusión que ha tenido también nuestra campaña, la siguiente, de actualización de datos. Esto cobra mucha importancia porque es la forma en que nos comunicamos con las y los trabajadores al servicio del Estado. Les queremos reiterar e invitar a que actualicen sus datos mandando un WhatsApp al 800-368-4783. Lo pueden hacer también en nuestro portal fobiste.gov.mx o en las oficinas, los departamentos de vivienda que tenemos en cada uno de los estados. Es menos de 2 minutos y les solicitamos que tengan su CURP a la mano. Esta actualización de datos, la siguiente por favor, nos ha permitido entregar constancias de finiquito a las personas a las que ya se les liquida su crédito, en las que ya les anunciamos que se acaba la deuda con el FOBISTE, que hay estados de cuenta en ceros en 27 entidades. Y también esta misma campaña de actualización de datos nos ha permitido enviar las cartas con las buenas noticias del Gobierno de México por condonaciones de intereses y de adeudos a más de 83,377 personas a través de las y los carteros de México y el Servicio Postal Mexicano. ¿Cómo avanzó y cómo quedó nuestra colocación de créditos en el 2025? Alcanzamos el 96.8%, más de 30,000 créditos otorgados y de ellos colocamos 8,143 a personas, a servidoras públicas y a mujeres pensionadas. Y nuestro promedio de crédito se mantiene por 1,100,000 pesos a nivel nacional. La siguiente. Aquí me permito informar sobre la situación financiera del FOBISTE. Tenemos un índice de morosidad que se mantiene el 9.5%, el índice de fortaleza patrimonial por el 19.2%, la disponibilidad financiera es de más de 84,000 millones de pesos. El FOBISTE en el 2025 recaudó casi el 3%, mucho más que en 2024, y eso nos permite tener nuestro programa de justicia social, con lo que estamos resolviendo los créditos, y también nuestro programa de vivienda del FOBISTE para las personas derechohabientes. ¿Cómo vamos a tener este programa de crédito? Crecimos la meta en financiamientos, queremos otorgar 42,768 y ya incluir las acciones de vivienda a través de los créditos Renovaviste para rehabilitar y remodelar las viviendas, y también el crédito Tú Construyes, con el que fomentamos la autoproducción de vivienda con una inversión de más de 35,000 millones de pesos. En relación a la escrituración, la siguiente, y liberación de hipoteca,
decirles que encontramos al Foviste con un rezago de más de 41,686 testimonios y alcanzamos en 2024 el 50% de este rezago. En nuestra meta ordinaria, es decir, lo que hacemos todos los días, en 2025 hicimos más de 48,000 cancelaciones de hipotecas a favor de las y los trabajadores del Estado. En cuanto al programa de vivienda, como saben, tenemos una meta sexenal de 100,000 viviendas que suman al programa Vivienda para el Bienestar, y este año construiremos 20,000 viviendas. Actualmente ya contamos con 26 predios en 15 entidades. Estamos listas y listos para arrancar nuestro programa seguramente en Puebla de Zaragoza, donde construiremos 480 viviendas y ya estaremos dando ese banderazo de salida. Ahora, solamente en resumen, ¿qué hicimos en este 2025? Un programa de justicia social que beneficia a más de 400,000 familias, un programa sin precedentes con el que se están resolviendo los créditos, pero también se están restituyendo los derechos de las personas trabajadoras al servicio del Estado. Una campaña de actualización de datos, nuevos programas de crédito como Foviste Mujeres, Tú Construyes y Renovaviste, y también acciones de territorio para acercarnos a las y los trabajadores al servicio del Estado, como Foviste en tu comunidad, donde llevamos los servicios del Foviste para que las personas no recorran más de 3 horas de camino a nuestros departamentos de vivienda. Foviste en tu oficina, lo mismo para que los trabajadores no salgan de sus espacios de trabajo, y el programa de vivienda. Muchísimas gracias a todas y todos. Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, informarles acerca de los avances del Infonavit. La primera, por favor. Bueno, informarles que en este año pasado alcanzamos a contratar de una meta de 1,200,000 viviendas que tenemos para el sexenio, alcanzamos a contratar a diciembre 31 311,000 viviendas. En lo que llevamos ya de enero hemos sumado 8,000, por lo que al día de hoy tenemos 319,000 viviendas ya contratadas. Hay que recordar que iniciamos el programa de Vivienda para el Bienestar en abril por el tema de la de la reforma legal al Infonavit. Se nos fueron los primeros 3 meses, pero alcanzamos a esta cifra. Estamos considerando que para este año una meta de 396,000 viviendas contratadas. Ya tenemos los proyectos, los consideramos viables y pensamos que esta meta es alcanzable, con lo que sumaríamos al final de este año cerca de 700,000 viviendas y nos quedarían 500,000 viviendas para completar del 27 al 2030. Esto implica lo que llevamos hoy, el 27% de la meta con respecto al 1,200,000 viviendas. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento por estado de las 311,000 viviendas contratadas. En primer lugar, Veracruz con 40,000, Tamaulipas con 37, Quintana Roo con 31, Yucatán cerca de 30, al igual que Tabasco, y así sucesivamente para todos los demás estados. Esto es lo de 25. ¿Qué estamos pensando para el 26? La que sigue, por favor. Bueno, lo que aparece en color naranja es el 25 y en color oscuro sería lo que estamos pensando contratar este año. Por ejemplo, en Tamaulipas vamos a llegar a 56, en Veracruz a 53, Quintana Roo igual a 53, Baja California 46 y así sucesivamente hasta llegar a las 404,000 viviendas que tenemos pensadas contratar en 2006.
La que sigue, por favor. Bueno, aquí es importante señalar que prácticamente todos los derechohabientes del Infonavit que no tienen un crédito hipotecario y que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos tienen derecho a un crédito para vivienda. Es importante decir que se acabaron los requisitos en el Infonavit, es 25, 30 requisitos, alcanzar los 1080 puntos. La presidenta nos pidió que simplificáramos y lo hicimos de manera tal que prácticamente ya no hay requisitos. ¿Qué se requiere para obtener un crédito? Se requiere ser derechohabiente, que condición, se requiere estar en el rango de menos de 2 salarios mínimos y se requiere no tener un crédito hipotecario. Prácticamente todo mundo puede obtener un crédito. La buena noticia es que el crédito que recibe el que gana un salario mínimo y hasta 2 es equivalente al costo de la vivienda. La vivienda vale en promedio 600,000 pesos y los derechohabientes entre 1 y 2 salarios mínimos reciben en promedio entre ese mismo monto, 600,000, de manera tal que al autorizarse el crédito prácticamente pueden obtener la vivienda. La que sigue, por favor. El avance en obra y colocación de vivienda. Bueno, aquí decirles que dado que iniciamos en abril, ya muchos desarrollos empezaron a entregar vivienda a partir de fines del año pasado. Aquí el dato está un poquito atrasado, son 4,700 viviendas que ya tenemos entregadas también no son 3 estados, son 15 estados, 22 municipios y 38 desarrollos. Hay un error en la gráfica y es muy importante que la gente sepa, y voy a aprovechar porque no siempre se tiene esta oportunidad, para que los derechohabientes de Michoacán, de Coahuila, de Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y próximamente la semana que entra en San Luis Potosí, sepan que ya estamos entregando vivienda en esos estados. De estas 4,700 viviendas que se han entregado, en términos de género, prácticamente el 49,9% es para hombres, lo mismo que para mujeres. Ligeramente arriba son mujeres las que han adquirido al día de hoy los créditos. Y algo que es muy importante, jóvenes menores de 29 años, entre 18 y 29 años, casi el 40% de la vivienda que llevamos colocada al día de hoy. Entre 39 y 30, el 37%. Entre 49 y 40 años, el 18%. Adultos de 59 a 50 o de 50 a 59, el 6%. Y inclusive adultos arriba de los 60 años también han tenido la posibilidad de obtener un crédito. Algo que también es relevante decir es que el 85% de quienes les hemos entregado vivienda al día de hoy tienen un rango de salario entre 1 a 1.5 salarios mínimos y el resto entre 1.5 y 2. Estamos cubriendo exactamente el objetivo del programa. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un video, si me permite, Presidenta. Antes, los que estaban en el Infonavit crearon créditos injustos, impagables, para beneficio de los que habían construido las viviendas y beneficio de unos cuantos. Pero ahora el Infonavit cambió. Nos comprometimos a que el Infonavit
iba a construir vivienda para quien menos tiene y ya está en la Constitución y en la ley del Infonavit. Y nos comprometimos todo el equipo a que íbamos a construir 1.200.000 viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre 1 y 2 salarios mínimos, y hoy estamos entregando vivienda. Este video que vimos no es un render, no son fotografías, es un desarrollo del Infonavit para vivienda para el bienestar. Está muy bonito, está en Playa del Carmen. Ahí la presidenta nos hizo el favor de iniciar la entrega de viviendas. Son casi 1.000 viviendas, pero ese es el tipo de vivienda que se está construyendo. Vivienda tal y como nos pidió la presidenta, bien ubicada, con todos los servicios, 60 metros, sala, comedor, cocina, baño completo, 2 recámaras, cuarto de servicio. Se cumple perfectamente con las indicaciones que nos dio la presidenta. Son casas muy dignas y el precio es promedio 600,000. Lo que sigue, por favor. Bueno, hablarles de los créditos del Infonavit, en este caso Mejoravit, que es para mejora y ampliación de vivienda. Teníamos una meta en este año de 225,000 créditos. Alcanzamos a llegar en diciembre a 290,000. La que sigue, por favor. Y esto que es muy importante, los créditos impagables. Cuando inició esta administración, le informamos a la presidenta que habían 4.856.000 créditos impagables. Esto es, aunque la gente pagara intereses y capital, se les cobraba un interés, el incremento del salario mínimo, y eso convirtió a todos estos créditos en impagables. Le informamos a la presidenta que traíamos cerca del 50% de cartera vencida y la presidenta nos dijo hay que resolver, y nos comprometimos a resolver durante el año pasado, y nos da mucho gusto informarle, presidenta, que al 31 de diciembre del año pasado quedaron completamente reestructurados y saneados estos 4.850.000 créditos. Hay un micrositio en el Infonavit donde los derechohabientes que tienen este problema pueden consultar los beneficios que obtuvieron de esta reestructura. ¿Cómo ingresan al micrositio? Es muy sencillo. Ponen su nombre y su fecha de nacimiento y entran. Si no se acuerdan de su nombre y de su fecha de nacimiento, ponen el número de seguridad social y entran, o con su número de crédito, una de las tres, y se encuentran con lo siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, antes de ponerle los ejemplos, ¿cómo quedaron saneados estos 4.856.000? 261,000 de estos, cuando se reestructuró, quedaron pagados, ya no deben nada. 1.147.000 tuvieron una reducción de saldo inmediata, y 3.446.000 se les redujo la tasa, el saldo, o sea, tuvieron una quita en su saldo y tuvieron otro tipo de beneficios. O sea, todos quedaron en condiciones de poder pagar tranquilamente ya sus créditos. Veamos algunos ejemplos de cómo aparece en el micrositio estos beneficios. Bueno, yo estoy jugando aquí, ¿o qué? Bueno, la que sigue, por favor, es lo mismo. Así aparece, por ejemplo, el Sarminia, con su crédito fulano, ha sido liquidado gracias al programa. El Sarminia debía 2.549.000 pesos, después de muchos años, y después de haber pagado muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que ya no debe nada, ya se le entrega su casa, sin ningún adeudo. La que sigue. En el caso de Janet, debía 1.122.000 pesos y hubo una reducción de saldo
de 463,000. Perdón, de 1,122,000 quedaron 463,000 pesos, más de 800,000 pesos de reducción y una disminución del 8.2% de intereses al 4%. Ella ya no va a tener ningún problema para liquidar su crédito. La que sigue, por favor. Larisa Yolitzin debía 1,715,000 pesos, ya solo debe 489,000 pesos. Tenía una tasa de interés del 12%, ahora nada más se le cobra el 3.5% y antes su plazo para pagar todo esto, que no lo iba a poder pagar nunca, eran 305 meses, ahora tan solo son 87 meses. La que sigue, por favor. Y Joali Vianet, ella debía 2,200,000, ya solo debe 600,000. Su mensualidad queda igual, su tasa ya está reducida al 4% y hay una reducción de casi 4 veces, poco más de 3 veces del saldo que marcaba. La que sigue, por favor. En el caso de Noé, debía más de 1,000,000 de pesos, ya solo debe 330,000, su mensualidad queda igual, pero la tasa pasa del 7.5 al 4%. Tampoco ya va a tener ningún problema para pagar. La que sigue, por favor. La situación financiera del Infonavit, muy rápido. Cuando llegamos en el fondo de vivienda, habían 146,000 pesos. La política de incremento salarial del gobierno de Eliseo López Obrador, que pasó de 80 pesos a 248 pesos, incrementó el fondo de vivienda, de manera que nosotros recibimos en septiembre del 24 779,000 pesos, 779,000 millones de pesos. Hoy tenemos 892,000 millones de pesos en el fondo de vivienda. Y estos son los montos. La que sigue. Y ya sumando lo que tenemos en el fondo de vivienda más lo que tenemos en la tesorería, bueno, recibimos 839,000 y hoy tenemos lo que tenemos en el fondo más lo que tenemos en la tesorería disponibles para construcción, sumamos ya casi 980,000 millones de pesos, casi el billón de pesos. Entonces, los recursos financieros del Infonavit están bastante bien. Creo que es la última lámina, no sé si hay otra. Es la última. Es cuanto, Octavio, ¿por qué no Presidenta. explicas cómo acceden las personas a la nueva vivienda? ¿Perdón? ¿Cómo accede el beneficiario del Infonavit, el derechohabiente del Infonavit, a la nueva vivienda? Con mucho gusto, Presidenta. Pues prácticamente ya no hay requisitos. Lo que tiene que hacer la gente que tiene interés en estas viviendas es presentarse, se le busca, se le da una precalificación que se le llama, que no es más que encontrarlos como derechohabientes y prácticamente tienen derecho. Fíjense, algo que nos da muchísimo gusto es que, para que ustedes vean la simplicidad ya del trámite, un muchacho de 18 años, de 20, 21 años, llega con 6 meses de estar cotizando, llega, lo identificamos, verificamos los 6 meses de cotización y de inmediato se le da el monto del crédito necesario para adquirir una de estas viviendas. Es muy rápido, es cuestión de 1 o 2 días máximo y no hay trámites, es algo muy rápido. En el desarrollo que ustedes vieron que la presidenta inició la entrega de viviendas, ahí la gente cuando llegó íbamos a entregar 90 viviendas, 100, se han vendido más de 400,
tenemos una lista de espera de 600, todavía están detallando los departamentos. Les estamos entregando la vivienda aclarándoles que no están terminadas, pero la gente dice, yo ya quiero, a mí apártenmela. Y lo que estamos haciendo es recibiendo el pago, pero todo el dinero que pagan antes de que les entreguemos la vivienda, se lo mandamos a capital, sin intereses. Y eso los beneficia porque les va bajando su saldo. Entonces, es muy sencillo. Lo único que necesitan es ir al Infonavit y identificarse como derechohabientes, se les busca y prácticamente todos tienen derecho. Hay gente que por la edad ya se les dificulta, pero normalmente los que tienen muchos años tienen algún ahorro en su fondo de vivienda y con ese fondo les complementamos el crédito y también les estamos otorgando la vivienda. Entonces, una invitación a todos los derechohabientes que necesiten vivienda a que se acerquen a las oficinas del Infonavit, a los puntos de venta de estos estados y que tramiten su crédito. No van a tener ningún problema, Presidenta. Quien no gana 2 salarios, ya estoy preguntándole ya, estoy de reportera. Quien no gana menos de 2 salarios mínimos, ¿sigue teniendo acceso a crédito en el Infonavit? Quien no gana menos de 2. O sea, quien gana 3 salarios mínimos, 4, 5, 6, sigue teniendo acceso a un crédito del Infonavit. Todos tienen acceso a un crédito Infonavit. El tema es que para el programa de vivienda para el bienestar, estas viviendas sí se circunscriben a 1 o 2 salarios mínimos. Pero quien gana más de 2 sigue teniendo acceso a su crédito del Infonavit. Y de hecho seguimos entregando créditos a todos aquellos derechohabientes del Infonavit. O sea, el Infonavit entrega financiamiento para muchas más viviendas que el 1.200.000, pero estas están destinadas, de acuerdo con el programa de la Presidenta, para los que menos ganan, a 1 y 2, pero todo el mundo tiene derecho a un crédito. También. Ya les pusimos una mesa el año pasado. Sí. Bueno, hay que ponerles otra mesa. Hay que poner otra mesa. Otra mesa. Sí, ahora. ¿Sí te gustaron las casitas, verdad? Edna, ¿por qué no les dices la página de Vivienda para el Bienestar? Para que la conozcan. El portal de Vivienda para el Bienestar. Sí, hay muchas dudas. Me gusta la reacción de ustedes porque hemos visto distintas posibilidades para periodistas, para policías, que es otro universo importante que no tiene seguridad social. En el caso de Infonavit se pueden autoadscribir, y entonces la invitación es que con una cuota también ustedes tengan acceso a Infonavit. Y también en Foviste es más sencillo porque es muy acotada la población de beneficiarios. Es bien importante. Está el portal viviendabienestar.gov.mx. Este portal los manda les da las características generales del programa de vivienda para el bienestar y ya lleva a cada una de las instituciones, Infonavit, Foviste, Conavi. Incluso está también la posibilidad de Sociedad Hipotecaria Federal, que no se inscribe al programa de vivienda para el bienestar por estar dirigido a sectores de mayores ingresos, pero también hay esa posibilidad con Sociedad Hipotecaria Federal para personas no derechohabientes con un salario un poco mayor. Entonces sí los invitamos a que visiten la página y nos daría mucho gusto que todos los periodistas y compañeros de los medios tengan acceso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esta es la información. Como ven, va muy avanzado. Son más de 400,000, vamos a poner 400,000 viviendas que ya están en construcción y algunas de ellas ya se está entregando la vivienda, y el objetivo es que este año sean otras 400,000. La meta, vamos a poner la meta de Edna, que dijo 1.8 millones de viviendas.
Y además, los créditos de mejoramiento de vivienda. Y además, 5 millones de personas que se vieron beneficiadas con la reducción sustantiva de sus créditos. Y además, los créditos que normalmente da el Infonavit y el Foviste y Sociedad Hipotecaria. Entonces, es un programa de vivienda muy, muy ambicioso y tiene como esencia una máxima, que es el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México. Nuestro sueño, y por lo que hemos luchado toda la vida, y desde aquí, desde la presidencia, lo estamos haciendo, es que todo mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, desde la inicial hasta la universidad, si así lo desea. Obviamente, la obligatoria, pues es secundaria, preparatoria, y si desean estudiar en la universidad, que lo pueda hacer de manera gratuita, que tenga acceso a la salud. No importa si tienes derecho a biencia o no, al IMSS o al ISSSTE, que tengas acceso a los mejores servicios de salud y que tengas acceso a la vivienda y que tengas acceso a un salario digno, justo. Si las familias mexicanas tienen acceso a un salario justo, o son comerciantes o son emprendedores, que tengan la posibilidad de hacerlo y que tengan acceso a los derechos que todo mexicano y mexicana debe tener para tener bienestar. Por eso la cuarta transformación tiene en esencia una palabra que lo define, es bienestar para las mexicanas y los mexicanos, y si lo pensamos también es justicia social, la que no se dio durante por lo menos los 36 años del periodo neoliberal. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Buenos días a todo el presidio. Buenos días, presidenta. Mi primera pregunta es acerca los gobiernos neoliberales hacían créditos impagables y muchos abandonaron las viviendas que les dio el Infonavit. Se calcula que son 843,000 viviendas. ¿Qué se van a hacer con esas viviendas? ¿Pueden ser rehabilitadas? Hay algunas que tengo entendido que no se puede porque o están muy lejos, no hay la infraestructura, pero hay otras que sí se podrían aprovechar. ¿Hay algún crédito del Infonavit para que la gente pueda acceder a estas casas? Y si ya se tiene un censo de cuáles sí se pueden, ¿no? Ya se terminó el censo, ¿no? O todavía falta un poco. Nuestros compañeros de bienestar han tenido muchísimo trabajo, pero ya se va a terminar el censo para poder saber cuántas viviendas están en condición de abandono, cuántas viviendas están ocupadas por quien adquirió el crédito, pero sencillamente no han podido pagar el crédito. ¿Y cuántas viviendas están ocupadas por otras personas que no son realmente quienes adquirieron el crédito? Una vez que tengamos el censo, podemos hacer un programa integral. Un programa en donde aquellos que siguen viviendo en esa vivienda pero no han podido pagar su crédito, pues que nos acerquemos a ellos para ver de qué manera lo pueden hacer. Quienes llegaron a esa vivienda sin que sean los derechohabientes del crédito, pues hay que hacer todo un procedimiento para saber si pueden adquirir esa vivienda una vez que resolvamos el problema del crédito y todos los asuntos jurídicos. Y las viviendas abandonadas, muchas de ellas que no tienen servicios, que son de 15 metros cuadrados incluso, que en realidad fueron un negocio, no fueron una vivienda en sí, pues esas tendremos que darles otra orientación. Entonces, terminamos el censo y a partir de ahí, pues ya podemos informarles qué vamos a hacer con estas viviendas. En algunos municipios son muchas, se dio suelo, se construyó sin ni siquiera tener beneficiarios.
o se construyeron muy lejos de los centros de trabajo y sencillamente se abandonaron. Entonces tenemos que terminar el censo para poder dar la alternativa. En otra pregunta también de Infonavit, hay unos créditos muy altos que estaban a salario mínimo. Estos, tengo entendido que hay un programa que se llama responsabilidad compartida para que estos créditos que están a salario mínimo, con los salarios mínimos que incrementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de usted, pues se les vienen los créditos, se les incrementan mucho los créditos. Este programa, todavía hay muchos créditos a salario mínimo del Infonavit, o ya son menos, y si los nuevos créditos ya no son a salarios mínimos. Octavio. Sí, todos los créditos van a tener o están teniendo una reestructuración, y desde luego los que tienen un salario mínimo tienen derecho a un crédito, es parte de este programa de vivienda para el bienestar. Entonces no sé exactamente el caso concreto que tú señalas, pero lo podemos revisar o pedirle a la persona que tiene ese problema que se meta al micrositio de Infonavit y a lo mejor ya aparece ahí su solución. Para que ya no sea salario mínimo su crédito. Es que es el crédito que se incrementa si el salario mínimo se incrementa. Son exactamente a los que me refiero. O sea, ¿qué pasaba antes? Antes ni los bancos, ni los más usureros de la historia del mundo, del universo. Aquí en el Infonavit se cobraban los intereses y se cobraba el capital, como debe ser y como cobran en todos los bancos. Algunos cobran más caro los intereses, esa es la diferencia. Pero en el Infonavit no solo se cobraba el capital y los intereses, sino que se le adicionaba el incremento al salario mínimo, que es lo que tú te refieres. Esos son los créditos impagables, esos son los 4.856.000 que ya se reestructuraron y que ya quedaron en condiciones de pagar. Exactamente a eso nos estamos refiriendo. Son 4.8 millones. Y actualmente ya no se tiene, si yo adquiero un crédito nuevo, ya no me van a incrementar el salario mínimo. De hecho, durante el gobierno del licenciado López Obrador, ya se dejaron de dar estos créditos. Fueron como 1.600.000 créditos que se dieron en esa administración, pero ya sin el incremento del salario mínimo. Cuando uno ve el comportamiento, ¿podemos poner una lámina, Presidenta? De la cartera. La que sigue. La que sigue. Aquí. A ver, no, la que sigue. Aquí. El total de créditos del Infonavit son 6.600.000 créditos. Este 1.300.000 se otorgó en el sexenio del licenciado López Obrador, pero ya de manera correcta. Estos no tienen ningún problema. Su tasa de mora, su cartera vencida, es del orden del 3%, que es la misma cartera vencida que tiene cualquier banco en México, el promedio de cartera vencida. El problema eran estos, que traían cerca del 50% de cartera vencida, no los pagaba la gente porque no podía. Entonces, ya no se dan. Nosotros estamos exactamente en este esquema de dar créditos que son perfectamente legales, pagables, y a tasas bajas. Y a tasas bajas, ¿sí? Esos ya no se dan en el Infonavit.
En una siguiente pregunta, Sociedad Hipotecaria Federal va a seguir dando, ya lo dijo la licenciada, va a seguir dando créditos a las personas, pero también va a seguir dando créditos a los desarrolladores hipotecarios para... Esencialmente es a las personas. Sí. Hoy no los invitamos, pero los podemos invitar a la siguiente de vivienda para que expliquen cómo está funcionando Sociedad Hipotecaria. Y ya por último, le quisiera preguntar, ya no se refiere a vivienda, ¿qué le contestaría al presidente Donald Trump, que ayer dijo que era el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, era intrascendente para México y que los coches se podían hacer en Estados Unidos y no necesitaban de México ni de Canadá? Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces, no estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. La cadena de suministros. Todo pues, no solo en la automotriz, en prácticamente todo. Fíjense, ahora que hubo el conflicto con algunos productores agrícolas, los meses finales del 2025, y que cerraron un puente de Ciudad Juárez. Bueno, tuvimos llamadas, lo cerraron un día o día y medio, 2 máximo. Las llamadas desde Estados Unidos al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, de que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la producción en Estados Unidos, de distintas áreas. Entonces son 400,000 vehículos de tránsito diario, más de 300,000 millones de dólares de comercio. En fin, hay mucha integración. Entonces, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos. Y pues ya por último, la Secretaría del Trabajo, no sé cómo le llamen en Estados Unidos, dio 28 millones de dólares para el fortalecimiento de las relaciones laborales en México. ¿Qué opinión tiene de este? Le invitamos a Marat, si quieren, para que pueda explicar, a ver si hoy nos dan una nota. Y lo invitamos. Estamos haciendo muchas cosas con trabajo y con el IMSS. Además de este tema, les informo, estamos trabajando para fortalecer, garantizar la seguridad social de los jornaleros agrícolas, de las y los jornaleros agrícolas. En particular para aquellos que se dedican, para la producción dedicada a la exportación, para todos, pero en particular para la exportación. Va muy avanzado ese trabajo. Y estamos trabajando en otras acciones, además de las 40 horas, para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de México. Muchas gracias. Vamos. A ver, Carlos, hace mucho que no preguntas.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, si nos pudiera explicar cuáles serían los panoramas con el TEMEC y sin el TEMEC para México en esta situación. No quisiera yo hablar de sin TEMEC. ¿Qué garantiza el tratado comercial? Que no haya un impuesto de importación o exportación entre México y Estados Unidos. Cuando entra el presidente Trump, decide que poner un impuesto a todos los productos que no están dentro del tratado, que se exportan fuera del tratado. Para exportar, para producir en México y exportar a Estados Unidos tienes que cumplir una serie de reglas dentro, si quieres estar dentro de los beneficios del TEMEC. Muchas de esas reglas se llaman las reglas de origen, es decir, que la mayor parte de lo que se produce en México venga de la producción mexicana, que no venga de otros países donde importa México y se exporta a Estados Unidos, sino que cumpla con que la mayor parte se produzca aquí en México. Bueno, entre otras reglas. Si cumples con esas reglas, exportas por el tratado comercial. Si no exportas, o si exportas incumpliendo esas reglas, antes podías tener prácticamente 0 aranceles. Ahora sí hay, por una disposición que puso el gobierno de Estados Unidos. Esa manera en que se exportaba, que no era el TEMEC, no sé si se entiende. O sea, hay dos maneras de exportar. Produzco coches, bueno, no coches, no, autopartes. Si estoy dentro del tratado comercial y cumplo con las reglas de origen, exporto sin aranceles. Si no, si la mayor parte del motor que quiero exportar vino de Europa y aquí solo se armó, pues entonces sí tengo que pagar un arancel. Antes de que llegara el presidente Trump, pagaban ellos muy poquito, porque hay una cosa en la Organización Mundial de Comercio que se llama la nación más favorecida. Entonces exportaban con pocos aranceles, ahora sí tienen impuestos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La mayoría ya se están metiendo al tratado. ¿Nos conviene? Sí, sí nos conviene, porque se produce más aquí y hay más cadenas de valor en México. Entonces, esa es en la situación actual. ¿Qué otras cosas le puso un arancel a Estados Unidos? Al acero que exportamos, al aluminio que exportamos. Siempre hemos dicho que en este caso, pues, aunque no tiene mucho sentido porque nosotros importamos más acero del que exportamos, pero bueno, tiene un arancel. Y en el caso de los vehículos terminados que se exportan dentro del TEMEC, tiene un arancel que es el 25% menos lo que se fabricó en Estados Unidos. Más o menos así está. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Aún dentro de esa situación, las exportaciones a Estados Unidos en el 2025 aumentaron. ¿Qué aumentó? Muchos electrónicos, muchas maquilas de electrónicos en nuestro país que están exportando hacia los Estados Unidos, entre otros productos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la cercanía con Estados Unidos y la integración económica de muchas empresas, pues existe. Entonces, una parte se fabrica acá y otra parte se fabrica allá. Ha dicho muchas veces el presidente Trump que él no está de acuerdo, particularmente en vehículos, pero aún así se siguen exportando vehículos, poco menos que en el 2024, pero se siguen exportando vehículos. Entonces nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon 3 empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá,
como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá. Entonces, esta integración es muy difícil de romper. ¿Quiénes son los principales que defienden esto? Pues las empresas estadounidenses, que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30, 40 años. Entonces, más bien lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones. Pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México. Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. La mano de obra del mexicano y la mexicana es extraordinaria, extraordinaria. Me dijo una vez creo que lo platiqué aquí, ¿no? Un dueño de una empresa automotriz, y me lo han dicho varias, que las empresas automotrices más productivas que tienen son las mexicanas. O sea, las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas, por la mano de obra del y el mexicano. Antes se decía que vinieran a invertir porque aquí los salarios son más bajos, son menores que en Estados Unidos, han ido aumentando para mejorar el bienestar de las familias, pero la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, en el campo, en las fábricas, en los servicios, es algo extraordinario y tiene que ver pues con el amor al trabajo que siempre hemos manifestado los mexicanos y la fortaleza cultural que tenemos, entre otras cosas. Entonces, es muy importante para Estados Unidos el tratado comercial. Presidenta, sabemos la forma de comunicar del presidente Trump, y con todo este contexto, con todos estos datos que usted nos está dando, ¿qué lectura le da a estos dichos de que el TEMEC pues simplemente no les funciona? Pues no quisiera yo entrar en el debate directo, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora, con sus dificultades e incluso las restricciones que ellos han puesto, está funcionando la integración económica para ambos países. Presidenta, ¿cómo se va a organizar el equipo revisor, porque no es negociación, es revisión de México para este tratado comercial? Bueno, hay un equipo que coordina el secretario Marcelo Ebrard, en el que también participa Relaciones Exteriores, que pues está encabezando los trabajos en Estados Unidos. Hay muchísima comunicación, muchísima. Recientemente también estuvo el secretario de Hacienda, reciente, pues ayer, hace 2 días, en Washington por una reunión del G7 que coordinó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hay mucha comunicación. Presidenta, ¿qué pasa en el mundo con esta hambre por el poder, por los recursos naturales, por los recursos económicos, que nos está llevando a un escenario donde pareciera que la humanidad pues no es la prioridad, esta hambre del poder? ¿Qué pasa en el mundo, Presidenta, con esta situación? Vemos las situaciones en América, en Europa, en Asia. ¿Qué pasa en el mundo, Presidenta? Me parece que México lo que tiene que hacer es, como lo dice nuestra política exterior, nuestra Constitución, es seguir pugnando por la paz y la soberanía de las naciones. Lo dice no solo nuestra Constitución, sino la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Y eso tiene que ser la guía. Sí, hay presiones, evidentemente, pero necesitamos todos los países, todas las naciones, defender la soberanía y la paz como la solución de cualquier conflicto. Y tenemos que insistir en ello, siempre. México es muy importante en el mundo,
Y nuestra posición y el seguir avanzando en esa posición y convencer más allá de los posicionamientos del gobierno de los Estados Unidos o de otros gobiernos, es la paz y la soberanía de las naciones y la solución pacífica de cualquier conflicto. Y por último, preguntarle, ayer se dio un golpe importante a esta organización delictiva de origen sudamericano aquí en México. ¿Qué reportes le dieron en el gabinete de seguridad? Porque agobiaba mucho en temas tanto de extorsión como de trata, Presidenta. Sí, está trabajando muy bien el Gabinete de Seguridad, la verdad. Ahora con mucho más coordinación con la Fiscalía General de la República. Hay muchísimas órdenes de aprehensión que existían, que se están cumplimentando, se les llama, y haciendo más investigación e inteligencia. Y se van a seguir dando resultados. Como lo hemos dicho, en seguridad es la atención a las causas y avanzar en la cero impunidad. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos para acá. ¿Quién más? A ver, el compañero en Sonora, que hace mucho que no pregunta. Ah, ¿es su cumpleaños? A ver, ponle a Pedro Infante las mañanitas. Sí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Sí. Son 53 vueltas al sol, así que muchas gracias por la deferencia. Presidenta, bueno, hay muchos temas, pero quisiera concentrarme en un tema particularmente en el caso de mi tierra, Sonora. Durante el periodo de descanso, bueno, ustedes anunciaron importantes acuerdos relativos al fin de la huelga de Cananea, que cumplió 18 años, el tema también de la remediación del problema de contaminación en el río Sonora. Ahora, ha habido un debate reiterado justamente en Sonora sobre el tema del agua, que es un tema importante. Su gobierno había venido anunciando un plan hídrico justamente para atender la situación, válgame pues, de falta de agua para la capital, Hermosillo, justamente ateniéndose a los recursos hídricos que hay en la cuenca del río Sonora. En particular, tengo entendido que después de resolver estos dos problemas que estaban antes, pues creo que su gobierno tiene la determinación de seguir adelante con este proyecto. Preguntarle algunos de los detalles de lo que se está viendo justamente para atender este plan hídrico para Hermosillo y para la cuenca del río. En Sonora tenemos varias obras, obviamente el puerto de Guaymas, la carretera Guaymas-Chihuahua, que este año va a iniciar un mucho mayor avance. Y algunas otras obras importantes, está el programa de vivienda, los programas de salud y obviamente cumplir con el programa de justicia para Cananea que planteamos. Y el tema del agua para Hermosillo lo está trabajando con agua con el gobernador Durazo, para que se tome una decisión sobre el tema de las presas y si no algunas otras acciones que se tengan que desarrollar para garantizar el agua para Hermosillo. Entonces está trabajando en ello y con gusto lo informamos. Cómo no, en este mismo contexto, Presidenta, se vino hablando durante el último trimestre del año pasado de un proyecto que tiene el gobierno del estado de Arizona. Ellos, tienen una situación similar a la que padecemos en Sonora, mucho estrés hídrico, falta de agua, y ellos están planteando una propuesta que creo que será interesante revisar, discutir. Ellos quieren construir una megaplanta desaladora, incluso tienen un proyecto para invertir cerca de $4,000 millones en Sonora, justamente en el municipio de Puerto Peñasco, en la zona de humedales. Ellos lo que proponen es, resolver el problema de abasto de agua para dos ciudades importantísimas de Arizona, que son Phoenix, la capital, y Tucson, una de las ciudades importantes del sur de Arizona. Y lo que proponen es construir esta infraestructura, construir evidentemente una serie de acueductos y, ofrecen a cambio agua para resolver el tema del estrés hídrico que padece Hermosillo en particular. Quisiera yo preguntarle, porque se ha generado ya un debate regional al respecto de este asunto, ¿qué le parece esta idea? Las desaladoras se retrasó un poco la licitación, pero ya se licita la desaladora de Rosarito, en el caso de Baja California. Ahí ya está el proyecto ejecutivo, está atendido el tema ambiental. ¿Qué problema tienen las desaladoras en general? ¿Qué haces con la sal?
Tiene su costo desalar agua, pero las tecnologías existen, es decir, tomar agua del mar, quitarle la sal y hacerla potable. Esa es una planta desaladora. Tiene sus características, usa mucha energía, entonces normalmente se utiliza energía solar para poder alimentar estas plantas, y sus características de mantenimiento y operación que hay que garantizarlas. Entonces ese es un problema. Pero bueno, tú le quitas la sal al agua y el problema es ¿qué haces con la sal? Ese es el principal problema de las desaladoras. Entonces tendría que resolverse qué se hace con la sal. Muchas veces se regresa al mar con estudios y se disuelve nuevamente y no pasa nada. Es decir, hay suficiente capacidad del océano para absorber esa sal y que no tenga efectos en la biodiversidad del mar. Particularmente en el Golfo de California es muy sensible y hay una biodiversidad enorme. Entonces habría que resolver qué se hace con la sal. En el caso de esta propuesta, la sal puede procesarse y puede también venderse, tiene distintos usos, no solamente el alimenticio. Pero el asunto de regresar la sal al Golfo de California podría tener sus problemas. Entonces hay que estudiar la parte ambiental para poder aprobar una desaladora en el Golfo de California. Sí, en este caso, bueno, se trata de un proyecto de gran envergadura y bueno, al final de cuentas usted sabe que la zona del Alto Golfo pues es una zona sujeta a protección ambiental. Evidentemente, bueno, se trata de recursos extraordinarios que está dispuesto a aportar el estado de Arizona. Es un asunto, bueno, que ha llamado la atención y por lo menos, bueno, plantea una alternativa de solución a este problema que parece eterno que hemos tenido por la falta de agua, Presidenta. Mire, omití presentarme, Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Tengo otro tema. Hablaba usted ahorita sobre la interdependencia económica que tenemos con los Estados Unidos y cómo, bueno, evidentemente la relación dentro del acuerdo comercial que tenemos con ellos y con Canadá pues ha sido muy exitosa. Mire, justamente en este contexto, bueno, Sonora sigue armándose y creando, bueno, visiones estratégicas. Ayer se anunciaba por parte del gobierno de Alfonso Durazo una alianza con una firma francesa, una firma que se llama Latecor, que se dedica a hacer partes para los fuselajes de aviones. El tema es que se está proponiendo y se va a hacer, de hecho, porque ya es un acuerdo, crear una estrategia para capacitación de personal que puede incorporarse a esta industria que es la aeroespacial, en donde Sonora pues tiene una ventaja competitiva importante, pero también a otros segmentos de industria, como es la industria electrónica, como es la industria automotriz, como es la industria de autopartes. Evidentemente Sonora, por su carácter fronterizo, pues es uno de los estados más interesados, así como Baja California, seguramente Chihuahua y todos los estados de la frontera, pero también aquí el centro del país, en que se mantenga este modelo de integración y sociedad comercial. ¿Usted cómo ve este tipo de esfuerzos que se están haciendo justamente para mejorar la competitividad? Muy bien, un trabajo extraordinario el que hace Alfonso Durazo al frente de Sonora. Sí, y para terminar, Presidenta, bueno, se ha venido hablando de los polos de desarrollo para el bienestar. Sabemos que, bueno, Sonora fue considerado con uno, el caso particular de Hermosillo. Se ha venido hablando de, bueno, por ejemplo, el vecino estado Baja California no tiene polo de desarrollo para el bienestar, por lo menos no ha anunciado. Y no hace mucho vi yo aquí al alcalde de Cajeme, no aquí en Palacio, sino con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo las gestiones para alcanzar este proyecto que ya se ha planteado de crear otro polo de desarrollo justamente en Ciudad Obregón, en Cajeme, a partir de las ventajas competitivas que tiene esta región del sur de Sonora. No sé si tiene usted avances al respecto de cómo se presentamos pronto los polos de bienestar, van muy avanzados, se han encontrado distintos esquemas para su desarrollo y ya lo presentamos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, aquí la compañera.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, con este programa de vivienda tan contundente por parte del Gobierno, ¿se ha registrado alguna reacción positiva de desarrolladoras privadas que antes pues solo pensaban en hacer negocio aprovechando los subsidios? ¿Si han pedido algún programa, pero pues simplificación o reducción de trámites? Sí, incluso parte del programa de vivienda del Infonavit tiene algunas alianzas con desarrolladores inmobiliarios privados. Algunos predios que eran de ellos, que no habían podido desarrollar su vivienda y que ahora son parte del plan de vivienda para el bienestar. Tienen que garantizar el precio de la vivienda, evidentemente, pero hay alianzas con desarrolladores. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema… En otro esquema, porque antes lo que pasaba es que la vivienda del Infonavit era un negocio, en realidad. Entonces era el negocio para el desarrollador privado, se le daba el crédito prácticamente al desarrollador privado del dinero de los trabajadores, el desarrollador privado hacía la vivienda y después se iban otorgando las viviendas de acuerdo al crédito del trabajador, con estos créditos impagables. Pero el desarrollador pues se veía beneficiado. Y otros casos que aquí planteó también Octavio de corrupción, que esperamos que ahora con la fiscal Ernestina Godoy pues puedan seguir avanzando. Pero ya no es así. Claro que el desarrollador puede tener sus ganancias, pero no está pensada la vivienda como un negocio, la vivienda social, la vivienda popular como un negocio. Hay desarrolladores inmobiliarios que hacen vivienda también y que hay todas las condiciones para hacerlas. Pero en el caso de la vivienda para el bienestar, el objetivo es el derecho a la vivienda de las y los que menos tienen. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, de cara al Foro Económico Mundial en Davos, ¿cuál será el énfasis y los objetivos del Gobierno de México en esta reunión? Va a ir, en este caso, la secretaria de Semarnat, va Alicia Bárcenas, y va a hablar de desarrollo con justicia del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales. Entonces, Alicia va a ser nuestra representación en Davos. ¿Asistirá alguna representación de personas que estén, o de empresarios en particular que… Sí, incluso va la empresaria Altagracia Gómez, va como parte de este consejo muy amplio que ya se ha ido incrementando de empresarios, también para hablar pues del modelo de desarrollo mexicano. Muchas gracias, Presidenta. En un tercer tema, usted ha reiterado el respeto de su gobierno a la autonomía del Banco de México en un contexto internacional donde existen presiones políticas sobre los bancos centrales, como ocurre en Estados Unidos. Preguntarle qué tan relevante ha sido para su administración mantener una relación de sana distancia con la política monetaria del Banco de México. Es muy importante la autonomía del banco. Ahora, como en todo eso no quiere decir que no te puedas coordinar y trabajar juntos en ciertos temas. Por ejemplo, nuestra insistencia de que haya créditos accesibles. Ahora, ya muy pronto vamos a… O sea, luego lo anuncio y no lo presentamos, pero ya lo tenemos prácticamente listo. Los fondos que vamos a utilizar para la infraestructura en el país, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para trenes, cómo vamos a incrementar la inversión pública y la inversión mixta en el país, para energía y para carreteras, trenes, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro lado ya tenemos un programa de créditos accesibles a través de Nafinsa y de la banca. Y eso pues se ha trabajado con la banca privada y también con el Banco de México. El programa de Cosechando Soberanía para el campo, que son créditos para el campo de baja tasa de interés, también se trabajó con Banco de México. Entonces se trabajan temas conjuntos, pero las decisiones monetarias pues son del Banco de México. Presidenta, ¿considera que este respeto ha sido clave para preservar la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país? Sí, pero además, la verdad,
Victoria lo ha hecho muy bien, la gobernadora del banco. Es una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos, pero miren cómo ha ido bajando la tasa de interés, con el apoyo, pues evidentemente, de los subgobernadores y de, así se llaman, ¿no? Subgobernadores, y de pues el Banco de México. Entonces, yo espero que siga esta dinámica. Y el peso, pues vean, a ver cómo amaneció el peso, 17, creo que 17.80 más o menos, 81. Muy, muy buen trabajo. Presidenta, regresando al tema de vivienda, con este enfoque, ¿cuál es hoy el papel del Infonavit en la colaboración con desarrolladoras privadas para ampliar pues la oferta de las viviendas? ¿Quieres platicar un poco? ¿Cuál es el vínculo con desarrolladoras? Pues básicamente hemos establecido una gran relación con las empresas constructoras, sobre todo a partir de que hemos venido desarrollando la estrategia de adquirir suelo de los desarrolladores. El precio de la vivienda es 550,000 pesos si el suelo lo dona la federación, el estado o el municipio. La verdad es que a veces las donaciones se complican mucho y no hubiéramos alcanzado las cifras que hoy tenemos con donaciones. Y lo que les propusimos a los desarrolladores de vivienda fue que, dado que ellos se dedican a eso y tienen reserva de suelo, que lo pusieran en el programa de bienestar a razón de 50,000 pesos suelo vivienda. Y la verdad es que resultó todo un éxito, porque hemos recibido cientos de miles de propuestas de desarrollos en los cuales ellos ponen el suelo, nosotros les compramos el suelo antes de iniciar la construcción de la vivienda, porque es muy importante la seguridad. Y en este caso, ya siendo el suelo del Infonavit, todo lo que se le va a invertir al desarrollo ya es en suelo del Infonavit. Y los empresarios se benefician porque la compra se hace en una sola exhibición. Entonces ellos ponen el suelo, reciben el pago y ese dinero normalmente, por lo menos es lo que nosotros les hemos pedido y lo han venido haciendo, ellos lo ocupan para adquirir más suelo, para incorporarlo al programa de vivienda. Entonces, realmente ha sido una relación extraordinaria. Han entendido, el precio es tope. Los 600,000 pesos son en todo el país el precio de la vivienda, siempre y cuando haya aportación de suelo o venta de suelo por parte de ellos. Ha sido extraordinario. Hoy tenemos más de 900,000 propuestas. Tenemos mucho más. Algunas se han desechado. De las que consideramos viables, 900,000, y más viables, 400,000, que son las que estamos pensando arrancar en este año. Pero en términos generales ha sido extraordinaria la relación. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, en esta conferencia en días pasados se le planteó a la Secretaria del Bienestar el tema de la violencia en los adultos mayores y ella nos confirmó que a través de Salud Casa por Casa se había detectado, de repente se detecta un tipo de violencia que es el abandono. Ellos como funcionarios pues tampoco pueden intervenir porque de hecho por ley el delito de violencia a adultos mayores es un delito de querella, solo ellos pueden denunciarlo. Su administración ha considerado cambiar la ley para que terceros que estén pues atestiguando este tipo de violencia a adultos mayores, u otros tipos de violencia a los adultos mayores puedan denunciarlo. Se puede considerar. Lo que normalmente se hace es que se atiende con el DIF o alguna otra institución de los estados. Se avisa al DIF nacional
o a los DIF estatales, o algún contacto que el Estado haya dado para estos casos, y el Estado interviene, los gobiernos estatales intervienen. Es todos los casos, en el caso de salud casa por casa, o cuando hay visitas domiciliarias también para los adultos mayores. Pero esta propuesta que planteas, se la planteo a Estela y a Ariadna para ver si es factible y cómo se operaría. Sí, es un tema que hemos seguido desde 2019 y normalmente quien incurre en este tipo de violencias hacia los adultos mayores son familiares, hijos, personas muy cercanas a ellos, y entonces ellos no tienen la posibilidad por movilidad, por cuestiones de facultades mentales o incluso porque son personas cercanas a ellos, no se atreven a denunciarlos. Entonces, lo consideramos. Muchas gracias, Presidenta. ¿Quién más? A ver, de este lado vamos a ver, compañero de hasta atrás. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera seguir con el tema de la relación con los Estados Unidos. Preguntarle, Presidenta, si no es momento ahora sí de buscar una reunión pues de manera presencial con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pues luego de todo lo que hemos visto en todos los ámbitos que tienen que ver con la seguridad, lo que ocurrió en Venezuela, todo lo que está pasando, lo que se ve diariamente, los comentarios que hace respecto de la relación con México, ¿no es momento ya de tener un encuentro directamente ¿Puede ser? Sí, no lo desechamos. Él viene, la próxima semana se cumple un año de que llegó Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, el 20 de enero. Entonces, probablemente después, pues supongo que estará ocupado en este momento. Entonces, probablemente después del 20 estaremos buscando pues una llamada para ver todos los temas. Como lo dije, que por cierto, me dio mucha risa porque no sé qué medio, bueno, sí sé, pero no lo voy a decir, dijo que me había colgado el teléfono y que como dije que había sido una llamada breve, pues ya es toda la interpretación alrededor. No, se despidió de manera muy amable y me dijo, nos llamamos pronto. Y en efecto, pues nos llamamos pronto y yo esperaría pues a que pasara el 20 de enero, que imagino que él tiene muchas ocupaciones en este momento, para poder, si es necesario, pues hacer una reunión, pero para hablar pues de los temas pendientes que tenemos. ¿Lo invitaría a venir a México a que sea la reunión aquí en nuestro país? Pues ya veríamos. Tenemos mucho trabajo con ellos en muchos temas relacionados con el Mundial, recuerde. O sea, el Mundial es en 5 meses. Por cierto, ya vamos a presentar aquí la continuidad de todas las copas, mundialitos y todo lo que planteamos de apoyo y de desarrollo para los jóvenes, para llegar al Mundial y después. Entonces, viene el Mundial, hay muchos temas de seguridad, por ejemplo, que se están tratando con ellos, relacionados con el Mundial, por obvias razones, y otros temas que estamos trabajando con ellos en relación al Mundial. Entonces, pasando, digamos, el 20, pues a ver si buscamos una llamada y generamos las condiciones para el trabajo posterior. Y este año, pues, es la revisión del tratado. Presidenta, ahora que habla del tema de seguridad y la relación que tienen y, digamos, estas mesas de trabajo, ¿se ha tocado en estos con los altos funcionarios de Estados Unidos, o se lo ha dicho el presidente a usted en estas llamadas telefónicas, lo que publicó un diario de los Estados Unidos que refiere sobre personajes de la política mexicana vinculados presuntamente o probablemente con el narcotráfico? Nunca se ha tocado ese tema. Nunca. Ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos, que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema, ni en las llamadas de teléfono, ni en las reuniones. No ha habido tema con ello.
Se habla de personajes como el gobernador de Sinaloa, como el ex gobernador de Tabasco. Eso dicen los medios, algunos medios, no los medios, algunos medios, que la verdad inventan. Recientemente, no sé, el reportaje del Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, que venía nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca. O sea, no hay un caso en donde nos hayan dicho, tenemos pruebas de esto, hay una orden de aprehensión, hay una... No. ¿Y lo de las visas tendría relación con esto, la cancelación de visas? Pues eso tendría que decirlo el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros les preguntamos de las visas, ellos dijeron, es una relación individual entre el gobierno y quien solicita la visa. Y ellos toman sus decisiones. Pero de ahí a que nos hayan dicho, hay que hacer un equipo, un grupo especial por estos temas, no, categóricamente digo, no ha habido esta solicitud. Presidenta, por último quisiera preguntarle o pedirle algún comentario respecto de lo ocurrido en Campeche con el rector de la universidad. Hubo ahí una detención, salió en las noticias. ¿Algún comentario que nos pueda regalar, por favor? Pedí una nota el día de hoy al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobernación sobre cuáles son las, digamos, de qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención. Cuando revisemos les puedo dar mi opinión. No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político. No debe haberlo. Si hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas que lo hemos visto aquí que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto político. No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir. No puede existir. Ahora, hay personajes, como un rector, como un periodista, que pueden haber cometido un delito. Y no, también al revés, no por ser rector, pues estás exento de la justicia. O no por ser periodista, pues estás exento de la justicia si cometiste un delito. O no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular, si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia. Entonces, en este caso en particular, pues hay que ver cuáles son las pruebas, ¿verdad? Entonces, si hay pruebas suficientes para la detención porque cometió un delito, pues no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Ahora, si es otro tema, pues no debe usarse la justicia para ello, ¿no? La ley, decía Juárez, nadie puede estar por encima de la ley, nadie ni nada. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y nosotros tenemos que garantizar, por eso además el cambio en el Poder Judicial, para que los jueces garanticen la justicia, que finalmente está establecida en las leyes. Entonces nosotros, nuestra lucha pues es por la democracia y porque la ley se cumpla siempre y que no se haga mal uso. Porque antes hablaban del Estado de Derecho, pero era para proteger a unos cuantos. No, aquí queremos que el más pobre esté protegido, que las mujeres estén protegidas, que los adultos mayores estén protegidos, que los más vulnerables estén protegidos y que aquel que haya cometido un delito, pues que se juzgue adecuadamente, se persiga y se juzgue adecuadamente. Entonces,
Entonces, para poder dar una opinión sobre este caso, pues tendría que estar bien informada. Nosotros confiamos en Laida, es una mujer pues que ha luchado toda su vida por la democracia en México. Pero bueno, hay que ver en particular este caso. Muchas gracias, Presidenta. Por último, y agradezco mucho sus respuestas, quedó pendiente, el día de hoy había anunciado que vendría el titular de Petróleos Mexicanos. Sí. Tenemos pendiente pues los datos, el informe respecto de el petróleo que se envía a Cuba, cuántos son los barriles que se entregan que corresponden a ayuda humanitaria y más, cuánto es lo que... Sí. Con gusto lo presentamos. Nos interesa mucho de Pemex que se conozca los avances en términos de su visión de largo plazo con apoyo de la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador con Octavio al frente hicieron un gran trabajo en Pemex. Y nosotros lo que estamos haciendo es consolidando y dándole una visión de largo plazo y garantizando sus recursos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda en un modelo muy creativo que ha permitido que incluso las calificadoras le suban la calificación a Pemex. Entonces es muy importante que el pueblo de México, porque finalmente Pemex es una empresa del pueblo de México y nosotros tenemos que informarle al pueblo cómo va Pemex, cómo va todo el gobierno, pero en particular cómo va Pemex. Y va muy bien. Entonces queremos dar todo ese informe, cómo se está avanzando en la petroquímica, la refinación pues está en su nivel más alto, muchas obras que quedaron en proceso se están terminando, la refinería Dos Bocas pues más de 300,000 barriles diarios. Entonces va muy bien Pemex, se ve también. Presidenta, el que México se convierta o que sea ahora el principal proveedor de petróleo para Cuba, ¿no tiene algún impacto en la relación con los Estados Unidos y el presidente Trump? ¿Qué planteamos nosotros? Primero, México es un país soberano y México toma sus decisiones, lo primero. Lo segundo, en las discrepancias, vamos a ponerlo así, entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos estados, y las condiciones en las que ésta se daría. Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son los cubanos, las y los cubanos, porque esa es nuestra constitución, es la soberanía de los pueblos. Entonces, en ese marco nos movemos. Muchas gracias, presidente. Sí, buenos días. Gracias. Que por cierto, ayer vi también un video de un discurso que di en un mitin en el Zócalo en el 2008, cuando nos organizamos las Adelitas del petróleo para defender el petróleo mexicano. Entonces, lo usó la derecha, chistoso, ¿no? Lo usa la derecha como para decir, miren, defiende el petróleo mexicano, pero está enviando petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. La defensa de que el petróleo en México pues sea de las y los mexicanos, como está establecido en la Constitución. Lo que nos oponíamos en aquella época es que prácticamente querían privatizar toda la producción petrolera y acabar con Pemex. Ese era el objetivo de todo el periodo neoliberal, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Pero pues no lo lograron. Entonces, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Por cierto, fue un movimiento muy bonito. 15 brigadas de mujeres, de miles de mujeres defendiendo el petróleo. Bueno, adelante. Vamos. Ya fue de este lado, vamos de este lado. A ver, el compañero y ya cerramos. Ya son 9:30.
Presidenta, en su tesis doctoral, la tercera que aportó a la UNAM, habla respecto al ahorro de la energía residencial y plantea una transición. ¿Cree que esta coyuntura del desarrollo de más de 1 millón de viviendas pueda incluir en su contexto su propuesta de la tercera tesis doctoral? Sí, traen eficiencia energética las viviendas. Es que les comento siempre que tienen que tener sombra las viviendas en los lugares donde hay altas temperaturas, y la energía para no usar tanto aire acondicionado, ¿no? Pero sí tienen contemplado eficiencia energética. Y dado que hace un año el señor director de Infonavit, Presidenta, aquí cuando hice mi tesis doctoral todavía empezaban los LEDs, imagínense, ya pasó. ¿En el 99? No, sí. Yo me recibí del doctorado en el 94 o 95, por ahí. Oiga, Presidenta, y dado que el señor director de Infonavit hace un año dijo aquí en la mañanera, abrió toda la cloaca en Infonavit, recordando que su antecesor acusó al exdirector de Infonavit, al segundo en la administración de Peña Nieto, de devengar un ingreso de 750,000 pesos mensuales o $36,000, y el señor director habló de 100 denuncias que tendría que procesar la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el desenlace de esa investigación? Pues está en la Fiscalía. ¿Cuántas denuncias presentaron? Más de 100 denuncias. Entonces, pues ahora esperemos que la fiscal Ernestina Godoy avance en esas denuncias. Bueno, detector de mentiras para cerrar. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas y todos. Ante la consolidación del sistema de salud pública del país, el apuntalamiento de los programas de salud casa por casa y farmacias del bienestar, frente al aumento de cirugías, consultas de especialidad y consultas de medicina familiar del IMSS, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, medios de comunicación y sus comentaristas insisten en inventar y difundir mentiras sobre un falso desabasto de medicamentos e inexistentes colapsos de los servicios de salud. Por otro lado, en redes sociales han circulado videos creados con inteligencia artificial sobre programas sociales que no existen. Es importante desmentir estos contenidos porque quienes los producen se valen del anonimato para confundir deliberadamente a los usuarios de redes sociales y a las audiencias para robar información, cometer fraudes e incluso extorsión. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Desabasto en farmacias del bienestar, el supuesto espionaje con el nuevo registro de líneas telefónicas y hasta falsos programas sociales son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre el sistema de salud. Los servicios de salud colapsaron en Nayarit. El sector salud, como hemos dicho en repetidas ocasiones, en terapia intensiva hay equipo médico deteriorado, los pacientes en los pasillos, las clínicas cerradas por falta de médicos y de insumos. Sí, de hecho, así es como se está viviendo la crisis de este sistema de salud en Nayarit. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró que los servicios y urgencias no se han suspendido. Explicó que aunque en temporada decembrina la demanda llega a triplicarse, la atención se mantiene sin interrupciones. Aseguró que en el estado se ha fortalecido la capacidad hospitalaria, las cirugías y el abasto de medicamentos. B. No hay antídoto contra el piquete de alacrán. Otra niña de 12 años de edad falleció, murió en Guerrero. Pero ¿sabe qué? La picó un alacrán, como sucede todos los días en una buena parte de nuestro país. Sin embargo, no hay antídoto contra el piquete de alacrán en México. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró
aclaró que el caso reportado por un medio de comunicación es de febrero de 2024 y que la paciente sí recibió el antídoto. La institución garantiza la atención integral y oportuna de picaduras de alacrán en todas sus unidades. Tan solo en Guerrero, durante 2025, distribuyó 74.813 frascos para asegurar la atención oportuna. C. La Farmacia del Bienestar en San Ignacio, Loyola y Metepec, Estado de México, no tiene abasto de medicamentos. Si vamos a Tlacomulco, en el Estado de México, los habitantes son los testigos de la propaganda del gobierno que no se traducen en acciones reales en el sector salud. Prometieron abasto de medicamentos y les dieron esto. Pero hace apenas un mes fueron las farmacias del bienestar. Y un mes y ya no están operando. ¡Mentira! El medio de comunicación que difundió la mentira confundió la logística de visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa con el abasto en farmacias del bienestar. Inició con un testimonio sobre una visita médica pendiente del programa Salud Casa por Casa, pero cuando sus reporteros acudieron a las farmacias del bienestar en San Ignacio de Loyola y Metepec, confirmaron que el medicamento existe y está disponible para los beneficiarios del programa. 2. En 2015 se destinó más al presupuesto de seguridad que en 2026. Tan satisfecho se siente el morenismo en su estrategia que bajó el gasto, ¿sí? Redujo el gasto en seguridad y lo dejó por abajo de lo que se invertía en el 2015. ¡Mentira! El medio de comunicación que difundió esta falsa noticia mezcló rubros incomparables como vivienda y justicia con seguridad. El presupuesto de egresos de la Federación 2026 contempla 306.741.2 millones de pesos para seguridad, un aumento del 0.8% respecto a 2025. No hay recorte, sino un reordenamiento administrativo por la Guardia Nacional. La Sedena sube a 170.000 millones de pesos, mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ajusta su presupuesto a 60.000 millones de pesos. 3. El registro de líneas telefónicas es inconstitucional y una herramienta de espionaje. ¡Mentira! El registro no es espionaje ni viola la Constitución. Su objetivo es acabar con el anonimato que protege a delincuentes en casos de extorsión y secuestro, fundamentándose la capacidad de investigación del Estado en el artículo 21 constitucional. Tampoco existe vigilancia arbitraria porque los datos están bajo resguardo de las empresas de telefonía celular y blindados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y conforme al artículo 16 constitucional, cualquier intervención requiere forzosamente un mandato judicial. 4. La CFE estorba y amaga a empresas. ¡Mentira! La Comisión Federal de Electricidad aclaró que es falso que amague a empresas e informó que, de acuerdo con sus atribuciones, revisa de forma continua posibles fallas y hace reajustes de facturación, y puntualizó que en 2025 no se tienen registros de ninguna interrupción ni de supuestos microapagones a empresas de Monterrey. 5. Nuevo programa de apoyo económico para personas de 30 a 64 años. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la existencia de un programa de apoyo económico por parte del Gobierno de México para personas de 30 a 64 años de edad. La información que circula en redes sociales es falsa y corresponde a una estrategia de robo de datos personales conocida como phishing. Además, la página http://becasmexicanas.com no tiene relación con el Gobierno de México o alguno de sus programas sociales. 6. Entrega del bono Mujer Bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México informó el 9 de enero que es falsa la información sobre una supuesta entrega del bono Mujer Bienestar e hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría para informarse sobre los programas sociales del Gobierno de México. Gracias, Presidenta. Gracias. No, qué bueno que lo preguntan. Mañana nos vemos aquí. Hubo ahí distintos problemas que no nos permitieron ir a los estados, repito, por el tema del turismo principalmente. El viernes vamos al Estado de México y ya regresamos el lunes para acá. La reforma electoral. A las 5 tengo reunión. Gracias.